Bueno, vamos a empezar esta exposición con el primer tema, que es la ubicación geográfica de la antigua Roma. La ubicación geográfica de la civilización Roma antigua está situada en la actual Italia, en el Valle de las Siete Colinas, cercanas al río Tíber, el cual pues era el más importante de Italia. La cercanía a este río ayudó mucho a obtener pues agua dulce, lo cual ayudó mucho en la práctica de la agricultura y la ganadería. Se dice que fue fundada a mediados del siglo VIII. Desde un principio los romanos fueron extendiendo sus dominios, los cuales eran cada vez más lejanos, por decirlo así. Con este paso del tiempo los romanos se expandieron más allá de la península itálica. Como pueden ver, aquí está situada la civilización romana antigua cuando se fundó y fue expandiéndose por la península itálica, que es todo este pedazo. También lograron conquistar todo el entorno del mar Mediterráneo, incluyendo el espacio que antes ocupaban los griegos. O sea, esta parte de acá del mar Mediterráneo y el espacio que ocupaban los griegos. Em, Mar, montañas, valles y el retorno de los griegos y romanos, el mar Mediterráneo tuvo un papel muy importante en el desarrollo de las antiguas culturas griegas y romanas, pues permitió conectar Europa, África y hasta Asia, además de su clima templado, apropiado para la agricultura, la convirtieron en un lugar muy atractivo para vivir. Como pueden ver acá, conecta Europa con África y Asia. Al norte de la península limita con cadena montañosa de los Alpes. Al sur se encuentra el mar Jónico, al este el mar Adriático y al oeste con el mar Tirreno. El territorio está compuesto además por una importante cadena montañosa llamada los Apeninos, que a pesar de dividir la península en el centro de su longitud, posee pasos naturales que permiten la comunicación efectiva entre este y oeste, y por lo tanto también del mar Adriático y el mar Tirreno. El desarrollo de la cultura romana se vio facilitada por sus diversas fuentes de agua dulce, como el río Po, ubicado al norte de la península, y el río Tíber, en el centro, río que además se conoce como el lugar del origen mitológico de la cultura romana en la historia de Rómulo y Remo. El clima del lugar se caracteriza por la influencia del factor latitudinal y cercano al mar. Su ubicación subtropical le otorga el carácter de templado, teniendo una variedad climática inspirada en el mismo mar. Se conoce como mar Mediterráneo. El clima mediterráneo se caracteriza por ser una estación seca y calurosa, con también un invierno frío y con presencia de precipitación, aunque esta es una etapa del año más breve, habiendo ocasiones, algunos meses de sequía. A pesar de ello, la presencia de este tipo de clima, sumado a las naturales fuentes de agua dulce enriquecidas por la extendida cadena de montañas, permitieron que Roma gozara de una amplia ventaja en cuanto a agricultura y ganadería. También estos, gracias a su ubicación geográfica, pudieron hacer canales agropecuarios, los cuales le ayudaron muchísimo y fueron adelantados a su época. Los he reunido acá para hablar sobre la expansión de Roma. Yo como rey de Roma quiero que nos expandamos. ¿Tiene alguna idea, consejero? Bueno, opino que si el rey y la reina están de acuerdo conmigo, podemos invadir desde Roma hasta Virunum en las próximas 3 lunas llenas. Yo opino que no es del todo convincente, nos tardaríamos mucho. Así que digo que esperemos 3 días y 2 noches
para ya después atacar Virunum en la madrugada, donde el ejército estará vulnerable. ¿Con cuántas tropas contamos para hacer esto, coronel? Actualmente contamos con 500 tropas y 300 al galope. Es posible que lleguemos antes de la fecha estimada. No sé qué sugieren ustedes. Con estas tropas entonces invadiremos Virunum en 2 días y 1 noche. Perfecto. Una vez la expansión de Roma, ¿a dónde prefiere usted invadir? Con esto, ya una vez dominada Virunum, quiero invadir otro lugar para lograr así mi expansión. ¿Consejero, tiene alguna idea? Opino que si podemos ir de Virunum, ya invadido hasta Dalmatia, mucho más fácil, un pueblo pequeño. Realmente Dalmatia es un pueblo pequeño y contamos con 470 después de la invasión a Virunum. Es posible que la expansión se vayan 200 tropas. Realmente me parece prudente porque ya después de invadir Virunum tenemos por lo menos 470 tropas. Y para invadir Dalmatia no serán necesarias las 400, por lo menos con 200 estará bien. No sé qué sugieren. Una vez ya dominado Virunum y Dalmatia, quiero expandirme hacia otro lugar. ¿Cuál me recomiendan? ¿Tú no me habías mencionado anteriormente que deseas dominar Macedonia? Cierto, Macedonia, ya que es un lugar muy bueno para el comercio. Después de haber dominado Virunum, Dalmatia y Macedonia, ¿hacia dónde más podríamos expandirnos? Opino que ya de esta primera etapa, por los 4 territorios que nos hemos enfrentado, podemos expandirnos hasta Asia. Roma era una pequeña ciudad de la península itálica que llegó a ser uno de los mayores imperios de la antigüedad. La ciudad pasó por varias formas de gobierno: monarquía, república e imperio. Desde su fundación, Roma fue gobernada por reyes. El primero fue Rómulo, su fundador en 753 a.C. El último rey fue Tarquinio el Soberbio, derrocado en una revolución patricia. En 509 a.C. se establece la República, gobernada por el Senado, controlado por los patricios y 2 cónsules elegidos cada año. A principios del siglo V a.C., Roma controlaba el Lacio y a principios del III a.C., su dominio se extendía por toda la península. Roma choca con Cartago por el dominio del Mediterráneo. La derrota cartaginesa le permite a Roma dominar Sicilia, Córcega, Cerdeña y la península ibérica. El Mediterráneo ya es el Mare Nostrum. Al mismo tiempo conquista las costas del Mediterráneo oriental y parte de la Galia. El enriquecimiento de Roma aumenta las desigualdades sociales. La conflictividad social desemboca en la rebelión de los esclavos, la guerra social y la reforma fallida de los Graco. El enfrentamiento entre optimates y populares en el Senado origina la Primera Guerra Civil. Los optimates de Sila derrotan a los populares de Mario. Sila se convierte en dictador perpetuo. Pompeyo, Craso y Julio César forman el primer triunvirato. César conquista la Galia y comienza la Segunda Guerra Civil. César derrota a los optimates en Hispania, Grecia y el norte de África. Pompeyo es asesinado en Egipto y sus hijos son derrotados en Munda. César es proclamado dictador perpetuo y asesinado por senadores que temen la vuelta de la monarquía. Antonio, Octaviano y Lépido forman el segundo triunvirato. Octaviano derrota a Antonio y Cleopatra en Actium, se anexiona a Egipto y se inicia el imperio. Primera dinastía imperial, Julio-Claudia. Empieza la Pax Romana, auge de la cultura y el comercio. El emperador Trajano expande el imperio más allá del Danubio y lleva el limes oriental hasta el Éufrates. A principios del siglo III, Caracalla decreta la Constitutio Antoniana por la que todos los hombres libres del imperio adquieren la ciudadanía romana. Durante la crisis del siglo III se escinden temporalmente el imperio galo y el de Palmira. Diocleciano devuelve la estabilidad al imperio e implanta la tetrarquía. Se persigue a los cristianos. Constantino I reunifica el imperio y tolera el cristianismo.
Constantinopla es la nueva capital del imperio. Con Teodosio I el cristianismo se convierte en la religión oficial. A su muerte, el imperio se divide en dos: el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente. Esta historia comienza en la bellísima ciudad de Alba Longa, donde reinaba mi abuelo, Númitor, quien fue destronado por su hermano menor, un hombre codicioso y sediento de poder. Una vez en el trono, Amulio mandó a matar a todos los hijos varones de su hermano y obligó a su sobrina a hacerse virgen vestal. Sin embargo, la princesa ya había dado a luz a 2 gemelos, hijos del dios Marte, mi hermano Remo y yo. El usurpador ordenó arrojarnos a las aguas del río Tíber, pero el canasto donde íbamos quedó varado en la orilla y fuimos encontrados por la loba Luperca, quien nos cuidó y amamantó, hasta que algún tiempo después una pareja de pastores nos llevó a vivir con ellos. Pasaron muchos años y un día nuestro verdadero origen nos fue revelado. Indignados, volvimos a Alba Longa para vengar la afrenta del falso rey. Expulsamos al usurpador y devolvimos el trono a Númitor. Nuestro abuelo nos recompensó con una gran extensión de tierra al noroeste del Lacio y ahí quisimos fundar una ciudad. Sin embargo, nunca pudimos ponernos de acuerdo dónde construirla y decidimos que quien viera más aves podría elegir. Yo estaba cansado de discutir y realicé los ritos de la fundación, estableciendo los límites de la ciudad aquí, en el Monte Palatino. Para protegerla, amenacé con matar a todos quienes cruzasen la frontera. Pero Remo no creyó en mis advertencias y me desafió. Envidioso, dijo que yo jamás llegaría a ser rey. Me vi obligado a castigarlo severamente, o podía perder mi autoridad. Fue así como, para desgracia mía y la memoria del pueblo de Roma, me convertí en el asesino de mi único hermano. La arquitectura. Se destacaban bastante las obras de ingeniería, como los acueductos, puentes, termas, calzadas, arcos y columnas conmemorativas. Toda la arquitectura de Roma fue de gran influencia para las civilizaciones posteriores, pues crearon los acueductos para que llegara el agua para las civilizaciones urbanas. En sí no solamente se influenciaron por eso, sino también por la variedad de materiales que ellos utilizaban, como el mármol, los ladrillos, la madera, entre otros. Una de las arquitecturas más populares es el anfiteatro de Flavio, también conocida como el Coliseo, el Panteón de Agripa, el Teatro de Marcelo y otros lugares. Y ahora la escultura. Roma, al ser una civilización visual, no era necesario leer para entender el arte o el mensaje que se trataba de mandar por estas. Las esculturas romanas tuvieron una gran influencia por parte de los griegos durante el periodo helenístico, para después ser la base del arte bizantino, paleocristiano y medieval. Los materiales más usados para aquellas esculturas eran el bronce y el mármol, pero utilizaban más este último. Con el paso de los años y la experiencia, los romanos empezaron a plasmar expresiones más expresivas para que sus obras se vieran más naturales. Ahora la música fue algo muy fundamental para la antigua Roma, ya que se utilizaba bastante en los eventos sociales, sacrificios y funerales. El tipo de música que más escuchaban eran las óperas. Algunos de los instrumentos más utilizados eran las liras, la trompeta etrusca, tímpano, que eran un tipo de panderetas, cimala, que eran unos platillos,
crotala, unas sonajas, y el escabilum, sonajas para los pies. Esos mayormente se utilizaban en el momento de las danzas y eso es lo que voy a continuar. Danza. En los primeros años de Roma solo se permitía bailar en un contexto militar, cívico y religioso. Poco a poco se fueron creando las escuelas de bailes para aprender sobre la expresión corporal. Algunos para participar en los diversos festivales que había en la ciudad, mientras que otros solo iban para demostrar que tenían conocimiento artístico en la parte religiosa o privada, que en sí sería para las prostitutas que habían en esa época. Más adelante se utilizaría el baile como un ritual de guerra para una ofrenda para sus dioses para que los pudieran ayudar. Y para seguir, la pintura. La pintura igualmente está influenciada por las pinturas griegas hasta el punto de copiar algunas obras. La gran mayoría de las pinturas de la antigua Roma son conservadas en las ciudades de Pompeya y Herculano. Los romanos inventaron la técnica del mosaico, igualmente la técnica más usada que era el fresco. Esta técnica consistía en cubrir una pared de yeso con varias capas y cuando esta ya estaba húmeda se pintaba para que la pintura tuviera más durabilidad. Los colores más usados eran el negro, blanco, rojo y el amarillo. La literatura romana se basa más que nada por utilizar el latín. Los romanos tomaron de inspiración de Grecia. Literal, las comillas están ahí porque los romanos llegaron a copiar gran base de la literatura de los griegos. Pero aún así hicieron que la literatura se viera enriquecida de manera universal. Un par de características que la literatura romana tuvo influencia en el Estado y los géneros más usados eran la épica, la lírica, la de poesía y el teatro. Y ahora voy a hablar sobre los autores más importantes. Virgilio, que fue un autor del género épico. Sus obras más importantes son la Eneida, la Copa, Cullets, que también se puede llamar Mosquito, y las Bucólicas. Y Horacio, poeta del género lírico. Sus obras más importantes fueron las epístolas a los pisones, las sátiras y las odas. Y un dato curioso es que algunos autores de Roma llegaron a hacer sus libros en griego.
caída del Imperio Romano. La caída del Imperio Romano de Occidente, también conocida como la caída de Roma, fue el periodo declive del Imperio Romano de Occidente en que perdió la autoridad de ejercer su dominio y de su vasto territorio, ya que fue dividido en numerosas entidades políticas sucesoras. Tradicionalmente, de acuerdo con el criterio del historiador del siglo XVIII, Edward Gibbon, se vincula este hecho con el año 476 d.C., coincidiendo con la disposición del último emperador romano de Occidente. Se llamaba Rómulo Augustulo, a manos de Odoacro, aunque fue el resultado de un largo proceso que tuvo otros muchos hitos significativos. A principios del siglo V, suevos, vándalos y alanos cruzan el Rin asolando las Galias en su paso hacia Hispania. Presionados por los hunos, el pueblo godo se divide en ostrogodos y visigodos. Estos últimos recorren el imperio, saquean Roma en 410 y se asientan en Aquitania. En 476, Odoacro depone al último emperador occidental, Rómulo Augusto. Es el fin del Imperio Romano de Occidente. Ahora, yo te condecoro como nuevo emperador de Roma. ¡Nos invaden los visigodos! ¡Nos traicionaron! Cuidado, hijo, nos están invadiendo. ¡No sabes con quién hablas! ¡Soy tu emperador! ¡Deja ya tu parloteo! Hay que empezar destacando las fuerzas que le habían permitido al Imperio Romano ejercer un control efectivo sobre Occidente. Historiadores modernos mencionan factores que incluyen la efectividad y el tamaño del ejército, la salud y el tamaño de la población romana, la fuerza de la economía, la capacidad y competencia de los emperadores, las luchas internas por el poder, los cambios religiosos del periodo y la eficiencia de la administración civil. El aumento de la presión de los bárbaros externos a la cultura romana contribuyó a gran medida al colapso. Años relevantes en este contexto lo constituyen el año 117 d.C., cuando el Imperio Romano alcanzó su mayor extensión territorial, y el ascenso de Diocleciano en el 284 d.C. Las pérdidas territoriales irreversibles, no obstante, comenzaron en el 386 d.C., con una invasión a gran escala de godos y otros pueblos. En el año 395, tras imponerse en dos guerras civiles destructivas, Teodosio I falleció, dejando un ejército colapsado y al imperio, con numerosos territorios donde no ejercía el control. Dividido entre sus dos hijos incapaces, para el año 476 d.C., cuando Flavio Odoacro depuso al emperador Rómulo, el emperador romano de Occidente ejercía un insignificante poder militar, político y financiero, y carecía de control efectivo sobre los dispersos territorios en Occidente que aún podrían ser descritos como romanos. Los invasores bárbaros establecieron su propia autoridad en la mayor parte del área del Imperio de Occidente. Aunque dichas gentes no fuesen invasores ni bárbaros, al ser gente asentadas en el propio imperio de manera pacífica en su origen, francos en las Galias, vándalos en Panonia, godos en Dacia, etc., y recibiendo la ciudadanía romana al acordar el Foedus con Roma, edicto de Caracalla, recibiendo los líderes de estas gentes el título de cónsules o virreyes por parte de los emperadores residentes en Constantinopla,
como el propio Flavio Odoacro, ciudadano romano nacido en Panonia, aunque su legitimidad sobrevivió durante varios siglos más, y su influencia cultural persiste hasta el día de hoy. El Imperio de Occidente nunca tuvo la fuerza para levantarse de nuevo. Comienza la expansión de los visigodos por Hispania. Los vándalos se desplazan al norte de África. En el siglo VI, Justiniano I recupera territorios occidentales, conquista África, Italia y el sur de Hispania. A principios del siglo VII, los visigodos expulsan a los bizantinos de Hispania y dominan toda la península hasta la llegada de los musulmanes en 711. En el Mediterráneo oriental, el imperio aún perdurará más de 7 siglos hasta la caída de Constantinopla en 1453. Majestad, nos están invadiendo. Avisa y alisa a las tropas, no permites que entren. ¿Cómo usted ordena? Pon por el lado. Promete lo que prometiste a mí y a los dioses. Y cúbreme. Así será. Tenemos que huir. Roma fue la ciudad más grande de Europa durante 500 años. A principios del año 400 después de Cristo, en Roma habían 700.000 personas, en el siglo I de nuestra era. La población era de 1 millón de habitantes, la primera ciudad que alcanzó esta cifra en la historia, y la única occidental hasta el Londres de 1800. En el transcurso de su historia, que abarca 3 milenios, llegó a extender sus dominios sobre la cuenca del Mediterráneo y gran parte de Europa. Como capital del Imperio Romano, se constituyó en una de las primeras grandes metrópolis de la humanidad. Fue el centro de una de las civilizaciones más antiguas, más importantes de todos los tiempos. Hoy en día es la 4ª capital más grande de Europa. Segundo dato curioso. Los gansos héroes. En el año 390 a.C., Roma fue atacada por los galos. Este pueblo celta destruyó parte de la ciudad mientras los romanos subían al monte Capitolino. Se dice que fueron alertados de la llegada del enemigo cuando los gansos sagrados en la colonia comenzaron a graznar. Tercer dato curioso. La uniceja en las mujeres les resultaba atractivo. Así es. Para los antiguos romanos, el que una mujer poseyera este tipo de cejas les resultaba sumamente atractivo, pues creían fervientemente que este atributo era señal de inteligencia. Cuarto dato curioso: bebían veneno. Los emperadores solían beber veneno en pequeñas cantidades todos los días, intentando volverse inmunes a estos.